19:43 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Vamos a hablar un poco de lo que se está viendo y se está visorando en el mundo, que es la crisis energética. Ya hablamos un poco, hablé en otros bloques, en otros momentos, acerca de lo que tiene que ver la mezcla de la inflación y los problemas de abastecimiento en las cadenas de suministro. Y sobre todo se están dando muy fuerte en lo que es en el hemisferio norte. Sabido este problema que iba a ocurrir después del año anterior con respecto a los cierres, la contingencia sanitaria que obligó a una paralización de la economía y que llevó también a una crisis económica actual que se está agravando y acelerando. Se habla de lo que va a ser en el hemisferio norte en principio, y lenta y progresivamente se aproxima a ese invierno que va a ser muy oscuro con apagones, un invierno oscuro y muy frío. Bueno, entonces también tenemos que decir, respecto a la crisis energética particularmente, que el mundo va a estar peleando por algo que es invisible, que es vital a su vez, que es un suministro alarmantemente más corto, que tiene que ver con el gas, por ejemplo. Las naciones dependen más que nunca del gas natural para calentar los hogares, para las industrias eléctricas, incluso también por el tema de las bajas temperaturas que se registraron el invierno pasado en el hemisferio norte, que son aún más, cada vez mayor las bajas temperaturas, bueno, las industrias eléctricas en medio de los esfuerzos por dejar actualmente y combinar el tema de el intento de dejar el carbón y aumentar el uso de fuentes de energía que ellos dicen más limpias, pero claro, no hay suficiente gasolina para alimentar la recuperación posterior a la pandemia y recargar las existencias agotadas antes de los meses fríos en el hemisferio norte. Claro, es tal cual como se está viendo, una recuperación muy lenta, un clima aún más frío y, bueno, ciertos problemas, como también lo dijo incluso el presidente de la Reserva Federal, problemas en las cadenas de suministro que él nunca había antes lidiado con ello. Exportadores como Rusia se buscan mantener más gas natural en casa, es decir, van a tener las reservas para ellos primero. Luego se verá lo que se exporte. La crisis empeorará mucho cuando bajen las temperaturas. Se presagian problemas para el resto también del planeta. Obviamente el hemisferio sur también va a verse implicado, ya que la escasez de energía hace que los gobiernos adviertan sobre apagones y que las fábricas se vean obligadas a cerrar. Ha habido apagones en el Reino Unido. Desde hoy lunes hubo desabastecimiento, hay una crisis de desabastecimiento. También lo pueden encontrar en la revista The Economist, en las publicaciones que han realizado acerca de lo que está pasando en el Reino Unido con el combustible. Y el ejército ya ha salido a, digamos, aprovisionar de combustible en las estaciones de servicio que se están quedando prácticamente con mucha escasez en este sentido. Los inventarios de almacenamiento europeos se encuentran en niveles históricamente bajos para esta época del año. Los flujos de oleoductos desde Rusia y Noruega ya son limitados. Eso es algo que es bastante preocupante porque el clima más calmo ha reducido la producción de las turbinas eólicas. También hemos hablado un poco esto del encendido de una industria de carbón, digamos, para suministrar energía en el Reino Unido, que esto se dio hace muy poco tiempo porque se estaban encontrando con cortes de energía. Y las antiguas plantas nucleares de Europa se están eliminando gradualmente, lo que hace que lo que es el gas sea aún más necesario. No es de extrañar que entonces los precios europeos del gas subieran casi un 500% el año pasado y se estén negociando cerca de un récord. También hablamos de los precios de importación en un 177% incrementados en Alemania. El repunte obligó a algunos productores de fertilizantes en Europa, y acá hay un punto clave. ¿Por qué? Algunos productores de fertilizantes en Europa a reducir la producción, y se espera que esa producción aún disminuya mucho más, lo que amenaza ¿con qué? Con aumentar los costos para los agricultores y así luego trasladar potencialmente ese incremento a la inflación mundial de los alimentos que se está viendo. Tenemos una combinación de distintos factores. En Reino Unido los altos precios de la energía obligaron a varios proveedores a cerrar. También se está viendo cierres de distintas empresas e industrias. Se espera que un invierno normalmente frío y aún más, diría yo, en el hemisferio norte haga subir aún más los precios del gas natural en gran parte del mundo, naturalmente. En China, los usuarios industriales, algo que también se está viendo, incluidos los fabricantes de cerámica, vidrio y cemento, pueden responder aumentando los precios. Sabemos que China es la fábrica, digamos, mundial, por lo tanto ellos ahora tienen el control de los precios.
Los hogares en Brasil, por otro lado, en el hemisferio sur, en la Sudamérica, se enfrentarán costosas facturas de energía también. Las economías que no pueden pagar el combustible, como en el caso de Pakistán en Asia y o Bangladesh, podrían simplemente paralizarse. Las empresas de servicios públicos ruegan por temperaturas menos extremas, porque ya es demasiado tarde para aumentar la oferta, naturalmente. La perspectiva de acelerar los costos de la energía, junto con las cadenas de suministro apretadas y los precios de los alimentos en máximos de una década y incrementándose aún más, podría hacer que los bancos centrales se cuestionen si el salto en la inflación es tan transitorio como esperaban, algo que ya también hemos hablado acerca de esta inflación supuestamente transitoria que en realidad termina siendo cada vez, la llevan cada vez más adelante y sin un fin al parecer. Los comerciantes analizarán cuidadosamente los pronósticos meteorológicos desde ahora a diciembre, me imagino, y ya cuando comience a partir del 21 de diciembre veremos ese invierno oscuro del que tanto se habla. Si el invierno es realmente frío, mi preocupación es que no tendremos suficiente gas para la calefacción en algunas partes de Europa. Eso lo dijo Amos Hochstein, que es asesor principal de seguridad energética del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se lo dijo a Bloomberg. En Asia, los importadores de gas natural licuado están pagando precios récord para esta época del año para asegurar ese suministro. Algunos ya comienzan a comprar combustibles como el carbón y el combustible normal para la calefacción en caso de que no obtengan lo suficiente. Esto parece sabotear esos esfuerzos de los gobiernos que buscan alcanzar sus actuales objetivos ecológicos. China, ahora sí, es el mayor comprador mundial de gas natural. No ha llenado las reservas lo suficientemente rápido, a pesar de que las importaciones son casi el doble de lo que fueron el año pasado. Varias provincias chinas ya están racionando la electricidad a las industrias para cumplir con los supuestos objetivos de Xi Jinping de eficiencia energética y reducción de la contaminación. Claro, y China si apaga las industrias y las fábricas, vamos a tener un problema entonces en los precios también. Una crisis de energía podría provocar los apagones si las autoridades desvían el gas para encender y calentar algo esencial, que son los hogares. Es decir, China tiene el control de la producción y puede paralizarla. Si las fábricas chinas tienen que hacer frente a una escasez generalizada de energía, los precios mundiales del acero y el aluminio se van a disparar. Para empeorar aún más las cosas, el país también está lidiando con la escasez de carbón. Es decir, hay que sumar un montón de factores y ahora pasamos a Corea del Sur. La empresa de servicio público, Korea Electric Power, dijo que aumentará los precios de la electricidad por primera vez en casi 8 años. Una ola de frío repentina podría obligar a más compañías eléctricas a sumergirse en el mercado spot para comprar suministros de gas de emergencia a tasas récord. Eso es lo que sucedió el invierno pasado. El costo de asegurar los suministros de gas también ha provocado una controversia, volviéndonos al tema en Pakistán, una controversia política donde los políticos de la oposición exigen una investigación sobre las compras del importador estatal. Es decir, esto está trayendo distintos problemas en distintos países, sobre todo en el hemisferio norte. En Brasil, los caudales más bajos de la cuenca del río Paraná en casi un siglo han reducido la producción de energía hidroeléctrica y obligaron a las empresas de servicios públicos a depender más del gas. El país impulsa las importaciones de gas a un máximo histórico en julio y las facturas de energía, como decimos, se están incrementando. El escenario está listo para una lucha total entre Asia, Europa, el Medio Oriente y Sudamérica por los envíos de gas de exportadores como Qatar, Trinidad y Tobago, Estados Unidos. Tenemos una gran demanda de todos nuestros clientes y no podemos atender a todos. Ya lo dejó en claro Saad Al-Kaabi, que es el ministro de Energía de Qatar, en una conferencia de la industria. Los exportadores estadounidenses están preparados para enviar más gas a medida que nuevos proyectos entren en funcionamiento a fines de este año. Pero a medida que salga más gas al exterior, habrá menos gas disponible en casa, digamos, en Estados Unidos. Aunque los precios del gas han sido notablemente más bajos en Estados Unidos que en Europa y Asia, se están negociando cerca del nivel más alto desde 2014. Y aún así incrementándose. Los inventarios de gas están por debajo del promedio estacional en 5 años. La Industrial Energy Consumers of America ha solicitado que el Departamento de Energía reduzca las exportaciones estadounidenses oficialmente hasta que los niveles de almacenamiento vuelvan a una normalidad. Una medida que podría influir en la escasez, ¿en dónde? En el extranjero.
Tal cual. Solía ser que la persona promedio prestaba poca atención al precio del mercado, el mercado del gas natural. No es como el petróleo, o sea, donde una decisión rápida de lo que es la OPEP afecta casi de inmediato cuánto van a pagar a la hora de cargar el combustible. Por eso yo digo, y muchos analistas dicen, que este invierno es probable que el mundo comprenda cuánto va a depender la economía mundial de lo que es el gas natural y lo que puede llevar las consecuencias graves que pueden llegar a ocurrir en lo que tiene que ver con la escasez, los incrementos de precios, algo que no sé si no se ha visto, mejor dicho, nunca, una combinación de factores tal que pueda provocar una mega crisis mundial, que es algo parecido a muy programado en realidad lo que están buscando, porque ellos sabían, los que gobiernan saben que iba a pasar esto, y la paralización digamos en los transportes y en los suministros de energía provocados por las políticas que ellos ejercen contra la contingencia sanitaria, por ejemplo, por nombrar un caso. Así que veremos cómo es este invierno, este dark winter, este invierno oscuro que se acerca en el hemisferio norte. Sí, y justamente en toda esta transición verde que principalmente los países europeos han llevado a cabo, uno de los casos más importantes es el español, el cual hoy en día producir gas en España sale el doble que importarlo. Por lo tanto, España depende del gas principalmente de Vladimir Putin de Rusia y el de Argelia. Y en este mes va a cortar con ambos, se le va a cerrar el grifo, como se le suele decir, a ambos. Ya sabemos la cuestión de Vladimir Putin, con todo el conflicto que hay con la Unión Europea, tras haber encarcelado al principal opositor en su momento, y todo el conflicto que hasta daría para un Twitch o un YouTube Live analizando toda la cuestión de Europa, Merkel, Vladimir Putin y demás. Pero España, por su parte, está dependiendo ahora totalmente de el gas que le llega desde Argelia por el gasoducto de Magreb Europa, que recorre el territorio marroquí también y llega justamente a las costas españolas. Sin embargo, todo el desastre que ha hecho el primer Pedro Sánchez justamente en política exterior ha generado un nuevo conflicto entre los argelinos y los marroquíes, que le está generando un serio problema al mercado energético español, ya que se han roto las relaciones diplomáticas con Marruecos el 24 de agosto y el ministro de Energía argelino anunció que no va a renovar el contrato del suministro del gas que pasa por Marruecos y que termina justamente en España, y los principales países afectados van a terminar siendo tres: España, Portugal y Marruecos. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.